Estamos de nuevo. Bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos al Café, esta vez con un tema de mucho interés para el país, como es el tema minero, siempre vigente en nuestra historia, y contamos con la valiosa presencia de tres conocedores, muy conocedores del sector, como son José Pérez Cajías y Miguel Caspa, y los comentarios de Rolando Jordán. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión. Gracias a los expositores, concreto, breve, muy bien, muy bien. Les agradecemos mucho por la forma en que han presentado. Tres preguntas breves y también espero tres respuestas breves, ¿ya? Una, si tuvieron oportunidad de acceder a los archivos de la Fundación Patiño en Pairumani, donde están también los archivos de la Asociación de Mineros. Dos, si cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido y Estados Unidos se preocuparon sobremanera por la invasión japonesa a las Malayas, con lo que quedaron en su poder las minas de estaño. Pero también era preocupación suya el tema del Wolfram, porque España era pues aliada subterránea de Alemania. ¿Por qué en el cuadro, en el gráfico que presentan, no figura el Wolfram como importante en los años de la guerra? Y la tercera pregunta es si ustedes han podido cuantificar cuánto del oro que figura como explotación nuestra es contrabando que viene del Perú, si tienen algún indicador al respecto. Rápidamente esas tres preguntas y de ahí entramos al comentario. Miguel, si quieres tú habla de las fuentes y yo de las otras preguntas, no sé. Sí, estamos conectados. Yo estaba pensando lo mismo. Bueno, respecto al sistema de archivos de la Comibol, hemos logrado trabajar directamente en el archivo del Alto y parcialmente con documentación de los depósitos en Oruro, que también pertenecen a la UTO. No, no es la Eh, Comibol, sí, disculpa, es la Fundación Patiño. no, por eso, justamente esos son los archivos que sí hemos consultado, pero con Patiño, no. Pero tengo entendido que Rosana Barragán y Liliana Rocha, que también están investigando el mundo del trabajo, sí están utilizando esa documentación. Ahora, Ok. en el alto, en Comibol, están los archivos de la Patiño Mines, ¿no es cierto? Sí, de la O los- empresa. Sí, sí. Ujú. Exactamente. Pero Sí, no sí. hemos usado Pairumani y ahí y creemos que es algo que podemos explorar. Sí, Sí, porque están los memorias de los mineros, de la Asociación de Mineros, que es muy valiosa esa información. Bueno, Genial. las otras dos preguntitas. Ok, genial. Respecto al Wolfram, no lo ponemos entre esos. La idea era tratar de identificar productos que a lo largo del tiempo hayan sido importantes en las exportaciones mineras bolivianas. Y el caso del Wolfram evidentemente es importante, pero su importancia se hace evidente precisamente en los dos conflictos bélicos mundiales. Va a ser en la Primera Guerra Mundial donde la explotación del Wolfram crece de manera significativa y también durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces decidimos no introducir el Wolfram dentro de los cuatro porque hay un ascenso y hay una caída muy sostenida. De todas maneras, en nuestra base de datos sí que está la información sobre la cantidad exportada y la cantidad producida de Wolfram. Entonces ahí Muy cualquier, bien. cualquier investigador la puede obtener. Respecto al oro, no tenemos la capacidad de discernir cuánto es contrabando. Y el contrabando ha ido de ida y vuelta, ¿no es cierto? Cuando teníamos un tipo de cambio sobrevaluado, el contrabando, el oro venía del Perú y en los últimos años mucho oro ha vuelto al Perú o mucho oro se ha ido al Perú. Entonces, no teníamos la capacidad de trabajar sobre esto para estimar las cantidades totales, porque nos hemos basado en fuentes oficiales. Pero esto es algo que se puede hacer de manera sencilla. Eh, nos, básicamente triangulando fuentes de información con las fuentes de comercio exterior peruanas, bolivianas y la de los mercados de destino.
De todas maneras, la exportación de oro, no solo la boliviana, sino la de los países que tienen en la Amazonía, hay muchos problemas sobre la verosimilitud de los datos. Y no es casual que el oro vaya, gran parte del oro de la Amazonía boliviana vaya a Emiratos Árabes Unidos y a la India, donde pareciera que hay unas reglas más laxas a la hora de aceptar estos minerales. Entonces, sí, hay mucha oscuridad sobre cuáles son los flujos reales que se mueven, porque no son, porque muchas veces hay actores ilegales vinculados a esta actividad, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando en Río de Janeiro o del Comando Vermelho está vinculado también en parte con esta actividad. Entonces, la falta de transparencia de los datos no es exclusiva del caso boliviano, pero para el caso concreto del contrabando se podrían hacer estimaciones cruzando datos de comercio exterior. Excelente, gracias. Muchas gracias, Rolando. Les ha tirado la pelota en dos temas muy importantes a los expositores y quisiera pues que antes de entrar a la ronda de preguntas y ya de diálogo, si tienen algo que acotar en su defensa. No tanto como si no. José, si Bueno, quieres, yo puedo responder a la segunda y ok, quizás la primera tuya. perfecto, justo pensaba eso también. Dale, dale, entonces yo la Adelante, primera, vale. adelante. No, ok, vale, vale. O sea, lo del 63, 68, totalmente de acuerdo, que aquí hay es muy interesante todo lo que se menciona y y creo que en el libro lo presentamos. Ahora yo quisiera un poco defender por qué no lo metimos como un periodo independiente, porque lo que nosotros creemos, y es algo que se mencionaba en el comentario, es que los cambios conseguidos en ese periodo no fueron sostenibles. Entonces, tenemos esta racionalización, tenemos el plan triangular, y no fueron sostenibles desde el punto de vista político, sobre todo. Entonces, sin lugar a dudas, se introduce racionalidad en Comibol. El plan triangular consigue algunos resultados, pero estos resultados no son sostenibles desde el punto de vista económico y político. Desde el punto de vista político, a estos cambios al plan triangular le va a seguir la Asamblea del Pueblo y a la Asamblea del Pueblo le va a seguir Hugo Banzer Suárez. Entonces, no veíamos una situación un tanto similar a lo que vemos ahora en Bolivia, en el sentido de que hay un equilibrio entre diferentes actores. Los años 63, 68, lo presentamos en el libro, son también importantes no solo por lo que pasa en Comibol, sino también porque es el periodo en el cual la minería mediana se va a consolidar, la minería privada boliviana se va a consolidar y ese proceso de el robustecimiento de la minería mediana boliviana durante este periodo es clave para entender su consolidación durante la década de los 70. Pero déjenme explicarles por qué no va a ser tampoco, por qué creemos que no va a ser sostenible desde el punto de vista económica, porque con el plan triangular se logran algunas reformas, se introduce racionalidad, se logran cambios positivos, Comibol genera utilidades, pero por ejemplo queda todavía pendiente las tareas de exploración, no se avanza tanto en exploración y la recuperación de mineral a nivel de ingenio tampoco va a lograr resultados satisfactorios. Es verdad que no continuamos con los problemas que se tenía en la década de los 50 y a principios de los 60, pero los resultados no son lo que se esperaba. Entonces, respondiendo de forma más concreta, estamos de acuerdo, el 63-68 es algo diferente, pero no lo hemos puesto de manera independiente porque creíamos que los cambios no son sostenibles. De todas maneras, yo creo que, como se mencionaba, sí que hay lecciones a sacar. Y yo creo que una de las lecciones es que en la minería boliviana lo vemos de forma constante y que es algo que vivimos hasta el día de hoy, esta tensión que hay entre la viabilidad, sostenibilidad empresarial de los proyectos mineros y la presión de los trabajadores. Y de la cuestión está en cómo lograr una convergencia de intereses entre las empresas mineras y los trabajadores. Y revisitando lo que pasa en este periodo, creo que puede ser interesante. Se pueden sacar lecciones interesantes. Una de las lecciones es que yo creo que no se va a dar convergencia de intereses
únicamente a través de la represión de los trabajadores. Y entonces el plan triangular implicaba también una alta represión a los trabajadores, que creo que puede ayudar a entender este batacazo que se va a dar posteriormente. Lo dejo ahí para no alargarme más. Hay algunos otros elementos que podría tocar, pero es un elemento que quizás lo podríamos tocar en un artículo independiente. Te dejo la palabra, Nígel. Gracias, José, y gracias, Rolando, por tan buenas preguntas. Definitivamente, Una evaluar el sociedad. aporte La de la reflexión minería, evaluar el aporte de la como minería al una aporte de condición la de un solo. diversificación del Oriente. Ahora sí, disculpa, Nígel. Gracias, gracias, Raúl. Definitivamente el aporte de la minería a la diversificación de otros sectores económicos, el destino de las rentas mineras, rastrear dónde va el dinero, es el futuro de la historiografía minera. Es parte del futuro, si es que se quiere poner nuevos temas en la agenda. En algún punto, quizás demasiado perdido, hemos tocado este tema y hemos tratado el problema que, bueno, podríamos hacer un paralelismo con lo que pasa hoy. Si hoy nos desangramos por gasolina y diésel que se llevan las divisas, entre las décadas del 40 y el 50 del siglo XX, nos desangrábamos por carne vacuna. En atención a este problema, parte de las rentas mineras se dirigieron ya con los varones del estaño y luego con los líderes del nacionalismo revolucionario a la ganadería, en específico a la ganadería del Beni, aún no Santa Cruz. Se reforzaron proyectos ganaderos en el Beni que ya estaban vigentes, que ya estaban asentados con base en las recomendaciones del Plan Bohan, y se crearon puentes aéreos, subsidios para abastecer de carne vacuna a las ciudades y los distritos. Aunque esta historia es relativamente conocida, en el voz a voz aún no se ha escrito. Esta labor la hemos tomado con un colega, Angus McNeely, y estamos hablando de la importancia de estudiar y analizar la relación entre la minería y la ganadería del Beni entre las décadas del 40 al 60. Estamos hablando de la carne para la revolución, para sostener la revolución. Y este trabajo deriva obviamente de las ideas y del marco que nos ha permitido este libro con el análisis de los equilibrios. Y definitivamente, como te digo, es un disparador y creo que Rolando lo destacas muy bien. Gracias, muy bien. Antes de ceder la palabra a los que están levantando la mano, una cuestión rápida para ambos también y llevar un poco de agua a mi molino. Cuando he investigado para escribir mis libros Patiño y el conflicto del Chaco y el gobierno de Daniel Salamanca, incluso mis novelas Memorias bajo fuego y Esther, siempre la minería se ha cruzado, ha tenido peso específico en estas obras y como yo como economista también me he interesado en lo que es sobre todo el tema de la inversión en capital. Tanto Patiño como Hochschild principalmente han hecho inversiones tanto en la minería como en actividades no mineras, algunas sí relacionadas con la minería, como el aspecto agrícola o el aspecto de la producción de árboles para callapos. Bueno, de toda esa inversión que han hecho ellos, ¿cuán valioso ha sido para el desenvolvimiento posterior de la minería una vez esta fue nacionalizada? ¿Quién me contesta? Vale, pues yo te puedo contestar retomando un poco lo que hablas de Pairumani. Pairumani, la industria lechera en Cochabamba, creo que ahí hay una relación muy clara. Y también hay también términos de capital humano, ¿no es cierto? Ingenieros que van a trabajar con Patiño, ingenieros que van a entrenar en Patiño Mines, después se van a quedar en Bolivia. Y creo que eso también es importante para entender lo que pasa en la década de los 50 y en los 60. Entonces, tocas un tema que yo creo que es muy importante. Muchas veces dentro de esta
de este mindset que tenemos nacionalista, se asume que los mineros, los varones del estaño no invirtieron en diversificar en Bolivia y eso es falso. Y entonces, o la propia SAGIC, Patiño invirtió en SAGIC y esa es una de las empresas agroindustriales pioneras en el país. Esto lo hemos trabajado en un libro con mi madre, con Lupe Cajías. Y entonces hay inversiones y hay efectos duraderos, tanto en estas empresas como también formación de capital humano. Lo que no tenemos que olvidar es cuando analizamos las inversiones de los mineros, hay dos elementos que no tenemos que olvidar. Uno, que estos mineros son empresarios que juegan en los mercados internacionales. Entonces, el costo de oportunidad de las inversiones es algo que siempre tiene que estar en nuestra cabeza. Ellos pueden tener oportunidades aquí en Bolivia o en Malasia. Entonces, van a comparar donde tengan más ganancia, como hace cualquier empresario. Entonces, esto es un primer elemento fundamental. Y lo otro que es fundamental es que la inversión para ser exitosa necesita de complementariedades. Entonces, no solo basta con que el empresario invierta, se necesita de ciertas condiciones. Patiño invirtió también en proyectos en el Chapare que no dieron resultados porque en gran medida las restricciones que tenía en el país eran lo suficientemente elevadas como para impedir el éxito de estas operaciones. Entonces, yo en el libro creo que tratamos de destacar esto. Olvidémonos de esta idea de que no reinvirtieron sus ganancias en el país, sino más bien entendamos por qué lo hicieron donde lo hicieron, cuáles pudieron ser los efectos de esos emprendimientos específicos y por qué no lo hicieron en otros sectores, cuáles eran las restricciones estructurales a las que se enfrentaban que impedían el desarrollo de más inversiones. Nígel, ¿tienes algo que complementar o pasamos Sí, ya a las sí, preguntas? puedo complementar quizás con dos puntos cortos. Otra arista desde tu propuesta es la infraestructura. Las represas e hidroeléctricas, su administración demandó mucho capital y a la vez generó conocimiento técnico y formación técnica. Por otro lado, también está las inversiones en salud pública, sobre todo desde la década de 1920. Los distritos mineros eran insalubres, tanto como las ciudades, y no era rentable para los empresarios no cuidar de la salud de los trabajadores y el conflicto que generaba no invertir en el sector salud. Las inversiones en salud son significativas y en muchos casos fueron lecciones importantes para el Estado para animarle a invertir en salud. Me gustaría hacer un apunte adicional. Sí, es muy importante realmente lo que dicen, ¿no? Porque si uno visita un CIA, por ejemplo, y ves los tremendos generadores a diésel que trajeron en mulas hasta ese lugar, realmente es portentoso. Y si uno visita siglo XX y ve el hospital Albina Patiño, era el mejor hospital del Cono Sur. Venían de Chile y Argentina a hacerse tratar en ese hospital, ¿no? Realmente hay bastante mérito también en eso. ¿Podría hacer un apunte, por favor? Dale, dale, Sí, Roland. rápido, que sea rápido, por favor. Sí, Gracias, muy adelante. rápido. La menor inversión en el periodo post-Gran Depresión se debe básicamente a dos factores. El aumento de la presión tributaria a la minería, que empieza en los años 20 y se agudiza en el periodo posterior de la década de los 30, pero además en el crecimiento del riesgo político de la nacionalización. Las inversiones en minería son inversiones de larga maduración y, por supuesto, requieren, frente a riesgos políticos altos, tasas de retorno muy elevadas. Muy bien, muy importante eso, Rolando. Gracias. Adelante, Roberto. Gracias. Muy brevemente, que tengo un par de preguntas. La primera es en relación al análisis. El modelo está basado sobre todo en el análisis de los equilibrios entre capital y trabajo. Nos da la impresión de que hay un énfasis en la consideración del capital como el que aporta la inversión y como Rolando mismo lo ha hecho notar, una cierta confusión entre el administrador y el emprendedor. Me parece que sería importante que ustedes destaquen el rol del emprendedor, del innovador, no solamente del que gestiona o administra una inversión ya realizada,
es un poco lo que ocurre en la década del 60 que ustedes no han resaltado y que Rolando criticó. Y la otra pregunta, el trabajo de ustedes trata los 125 años de minería desde 1900 hasta el presente, hasta el 2025. De esos 125 años, menos de la mitad, 52 años, fueron bajo un régimen predominantemente privado y ya estamos en el año 73 de la nacionalización. Justo hoy día estamos cumpliendo 73 años de la nacionalización, de manera que hay una perspectiva suficientemente grande, suficientemente clara para pedirles que respondan a una pregunta muy simple que le hemos planteado en algunas discusiones en el Twitter, en el Facebook, etcétera, con gente interesada en el tema. ¿Valió la pena la nacionalización? Gracias. Adelante, ¿quién comienza? José, Nígel. Respecto a, si quieres, respecto al rol yo lanzo algunas respuestas y después tú puedes complementar si quieres, Níger. Respecto al rol del emprendedor, creo que sí mencionamos la importancia de esto. Tanto, o sea, Patiño, de nuevo, es una persona que tiene habilidades empresariales que son importantísimas, sin necesidad de tener un conocimiento formal en minería, un conocimiento formal, sino más bien un aprendizaje, un learning by doing y también una capacidad de vincularse con personas expertas en el sector. Pero el rol del emprendedor también lo resaltamos en la década de los 60, analizando precisamente esos mineros medianos bolivianos que se van a consolidar en los 60 y en los 70. Aquí nos apoyamos en gran medida en el trabajo de Manuel Contreras. Si valió la pena o no, claro, esto también está vinculado con los contrafactuales, ¿no es cierto? Y la generación de contrafactuales puede ser un instrumento, es un instrumento interesante, pero creo yo que muchas veces tiene la limitación de no entender cuáles eran las restricciones que existían en ese momento. Entonces, respecto a la pregunta que tú me haces, si valió o no la pena, yo respondería también con otra pregunta. ¿Era posible frenar la nacionalización de las minas en 1952 dado el equilibrio político que existía? Probablemente no. Yo creo que la nacionalización de las minas iba a ocurrir y más bien, dado lo que había pasado en la década de los 30 y 40, termina siendo tardía. Bajo esa perspectiva, si valió la pena o no, por supuesto que hicieron muchas cosas mal y muchas de esas cosas que hicieron mal se repitieron lastimosamente en los últimos 20 años que hemos tenido en el país. Entonces, si valió la pena o no, por ejemplo, que, que se haya formado, que el Estado boliviano haya invertido 800 millones de dólares en el litio boliviano, por supuesto que es un gran fracaso y que deberíamos aprender de ello. Pero también deberíamos pensar en por qué hemos fracasado en proponer propuestas políticas alternativas. ¿Por qué la alternativa a esta nacionalización no ha sido capaz de convencer al conjunto de los bolivianos? Por eso finalizaba mi presentación resaltando de que es necesario pensar en una nueva narrativa. Creo yo que no solo basta con abrir el Estado, el país a la inversión extranjera directa. Si no somos capaces de construir una nueva narrativa, los procesos de nacionalización van a volver a repetirse en el país. Nígel, ¿tienes algo para complementar? Sí, bueno, creo que por haber trabajado juntos 2 años con el José, tenemos respuestas similares. Yo creo que sí, no hemos puesto, no lo hemos subrayado tanto el, el rol de los emprendedores, sobre todo por el post-52, pero están ahí. Hacer más énfasis posiblemente sea y encontrar nuevos casos, quizás es el reto para el futuro. En cuanto a este contrafactual, bueno, otra vez Manuel Contreras está presente acá, voy a citarlo, que él siempre dice que no hay respuestas fáciles para preguntas complejas o problemas complejos. Estoy de acuerdo con eso y yo pregunto cuál hubiese sido el costo político de no nacionalizar las minas. Hubiera sido demasiado grande para el nacionalismo revolucionario, para el MNR, y teniendo en cuenta que la política de nacionalización era ya
ya la idea de nacionalización ya había aparecido en 1918, al menos dicha, era imposible. Era un bus que no se podía parar. Muy bien, gracias. Bueno, justamente ha levantado la mano el hijo de uno de los actores de la Revolución Nacional, así que a Waltico y después Lupe, por favor. Primero Waltico. Mil gracias, Raúl, y mil gracias a los excelentes ponentes de un tema fundamental para nuestra economía, como es la minería. Respecto a la pregunta de Roberto, si valió la pena la nacionalización, yo, con todo respeto, Roberto, entiendo que esa es una pregunta equivocada. La verdadera pregunta, con disculpas por el lenguaje grosero, es ¿por qué se jodió la nacionalización? Y la respuesta no es difícil. Hubo un momento dado en que Juan Lechín Oquendo era a la vez el máximo dirigente de los trabajadores mineros de Bolivia y el ministro de Minas. La Comibol estaba a su cargo y obviamente lo que Lechín propugnaba era el rentismo desbocado, la pulpería minera barata, generaba popularidad para su persona, llevando al diablo cualquier criterio empresarial en las minas. ¿Y quien toleraba esto por cálculo político? Era el presidente. Víctor Paz Estenssoro no quería gastar capital político frenando a Lechín en ese momento. Obviamente, si se hubieran manejado las minas del 52 al 60 o al 64, al 68, con un criterio estrictamente empresarial, otra hubiera sido la historia. No tiene sentido preguntar si valió la pena. Claro que tenía que hacerse por muchas razones históricas y además por, digamos, la opinión pública, en fin. Había mucho de exagerado en satanizar a los varones del estaño, pero era parte de la política de ese tiempo. Una vez tomada esa decisión, había que hacerla funcionar económicamente y yo le doy mayor responsabilidad al gran economista que fue Víctor Paz Estenssoro. Él sabía que estaba haciendo mal. De Lechín, ¿qué te puedo decir? Lechín era Lechín. No era un economista, ¿no es cierto? Era un populista a su manera y un oportunista. Entonces la responsabilidad de por qué se jodió la nacionalización de las minas está estrictamente en el campo de la historia de la Revolución Nacional y la intervención o falta de intervención de Víctor Paz Estenssoro para frenar ese desperdicio. Esa es mi opinión. Me interesaría mucho escuchar refutaciones de este punto de vista. Bueno, gracias, Waltico. Lupe, ¿cuál es tu pregunta o tu comentario? ¿Qué es lo que quieres aportar? Dos comentarios. Uno, hoy revisaba la prensa, 31 de octubre, casi uno de los últimos días de vigencia de los gobiernos del MAS, y si ustedes también hacen el ejercicio, prácticamente nadie recuerda la nacionalización de las minas. O sea, la narrativa se autodestruye por todas las otras circunstancias que han pasado. También con José Alejandro hicimos recorridos por las minas y es increíble ver que el campo María Barzola, que debería estar en la memoria, ha sido loteado, ¿no? Y ha sido loteado por campesinos del norte de Potosí, sobre todo por gente que ha venido del área rural. Y ese recuerdo, o sea, esa memoria, ya se ha ido por sí misma, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que nos tiene que hacer mirar hacia dónde va esta minería, porque sí se nota que vamos a ser siempre no solamente un país minero, sino esa presencia minera, como vos decías, que está hasta la narrativa, está en el arte, está en todo. Y hace un par de días decían en Potosí que han recibido una regalía histórica por los ingresos mineros. Sin embargo, no se ha dado la importancia al sector minero en estos días de
de campañas y de discursos, y creo que eso hay que pensar por qué, ¿no? Y lo último, para complementar lo que decía Walter, en la última biografía que ha sacado la Fundación Patiño sobre Simón Patiño, ¿recuerdan este informe que fue producido por los mejores técnicos de la Patiño Mines y que se dice que recién lo conoció Patiño en 1953, donde ya se sabía desde 1947 que el ciclo minero había entrado en una fase decadente casi sin posibilidades de salir? Y dicen, bueno, que pasa este tesoro, por eso se fijó más en desarrollar el sector hidrocarburos, al ver que las grandes minas o necesitaban muchísimo capital, una gran renovación tecnológica, pero que más iba a ser un resultado social que un resultado económico. Gracias, gracias, Lupe. Bueno, de nuevo, Roberto, Brevísimo, brevísimo, no quiero sí, agitar demasiado la ya estamos polémica, pero cerrando. obviamente el motivo de estos diálogos es precisamente el diálogo, es precisamente el intercambio de criterios y la contraposición. Obviamente no pretendo un contrafactual ni retroceder en el tiempo, ni mucho menos, ¿no? Pero me parece que esa demanda de una nueva narrativa tiene que partir del reconocimiento de que la anterior narrativa, que era muy fuerte, muy poderosa, casi inevitable, hizo que la nacionalización fuera inevitable, es la narrativa que nos llevó a un éxito o un fracaso, tenemos que admitirlo. Y creo que el rol del historiador también debería ser el juzgar los hechos y decir, aquí nos hemos equivocado o no nos hemos equivocado por tal y tal motivo, y lo hemos hecho colectivamente, porque si no aprendemos de la historia, ¿de qué nos sirve? Muy bien, Roberto, con toda Perdón, razón. aquí sí que yo quisiera rapidito, Ya, porque yo estoy de dale, acuerdo. dale. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto y sin duda las nacionalizaciones son un fracaso en la medida que no generan cambios sostenibles en el tiempo. Son un éxito en la medida que se aprovecha lo que se ha invertido de manera previa y terminan con grandes crisis macroeconómicas. Entonces, en ese sentido es un fracaso. Pero ese fracaso o ese proyecto responde también a los proyectos anteriores. Entonces, el análisis en la construcción de esa nueva narrativa es importante calificar el éxito y los fracasos del proyecto nacionalista, pero también del proyecto liberalizador. Al contrario del proyecto nacionalista, el proyecto liberalizador es un éxito en el sentido de que amplía las inversiones, se genera dinamismo, se vincula al país con el resto del mundo, pero pareciera que no es tan exitoso a la hora de incorporar a la mayoría de los bolivianos en esa dinámica. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que obviamente no hay que tener miedo en calificar los procesos, pero lo que pasa con un proceso es resultado también de lo que venía previamente. Y entonces, en esa construcción de la narrativa, eh, creo que es importante vincular ambos proyectos y ver en qué se avanzó y en qué se fracasó en ambos proyectos. Entonces, perdón por extenderme. Personalmente, esa es una respuesta personal. No quiero meter aquí a Níger. Por supuesto que yo creo que la economía boliviana tiene que estar abierta hacia el resto del mundo, tiene que abrirse, tiene que dar incentivos a la empresa privada, tienen que ser los privados los que tienen que mover el país, pero también soy consciente que Bolivia tiene un punto de partida con unas desigualdades brutales y que si no somos capaces de atender eso, eso no solo es eficiente desde el punto de vista económico, sino también genera problemas políticos que terminan explotando en el mediano o largo plazo. Muy bien, José. Creemos que un Estado no interventor, sino facilitador puede llevarnos a mejores días. Bueno, Henry, hace rato estabas queriendo preguntar y yo creo que con eso vamos a concluir. Dale, Henry. Bueno, yo encuentro que uno de los aportes más fecundos del estudio de José y Nigel es este paradigma de los equilibrios institucionales, que permite una interpretación quizás más completa de la trayectoria tan compleja de la minería boliviana a lo largo de la historia. Y justamente yo quiero preguntarles, ¿cómo ven la posibilidad de una recomposición del equilibrio institucional hacia adelante?
en un momento de cambios políticos que está viviendo el país. Obviamente, si se trata de pensar en términos de una recomposición del sistema de equilibrios, hay que tomar en cuenta de dónde partimos. Y de dónde partimos es de los 20 años del gobierno del MAS, eh, a propósito de lo cual y de la política desarrollada en estos años, en algunos ensayos y artículos yo he formulado la idea de que en este tiempo se ha puesto en práctica un modelo minero que lo he caracterizado como estatista y corporativo. Estatista por el papel preponderante del Estado, no en términos de la producción, porque lo de Comibol es simplemente un fracaso, ¿no? Pero sí por el papel decisivo que ha tenido el Estado en definir las reglas de juego, en definir las condiciones bajo las cuales se ha desarrollado en este tiempo la actividad minera. El Estado ha sido un factor fundamental de control político, administrativo y burocrático para la actividad minera. Y lo de corporativo, no solamente por el papel importante que ha ganado el sector cooperativista, sino por la captura del Estado, del sector minero estatal, por parte al menos de tres actores importantes. Uno, las facciones del MAS; dos, los sindicatos de trabajadores; y tres, las propias cooperativas. Y es en ese campo de fuerzas donde se ha definido la política minera de estos años, que a mi juicio arroja un resultado de fracaso. Fracaso sobre todo porque lo que han provocado es un ambiente, unas condiciones muy adversas para la inversión minera, que es lo que finalmente explica por qué la minería boliviana está estancada productivamente, por qué somos un actor marginal en el mercado internacional y por qué estamos relegados respecto de nuestros vecinos mineros de la región. Bueno, dicho esto, creo que la conclusión evidente es que si no se recompone el equilibrio institucional vigente en estos años, difícilmente se puede pensar en mejores días para la minería boliviana. Y vamos a perder las enormes oportunidades que hoy está ofreciendo el mercado internacional. Pero eso supone modernizar tecnológicamente la minería, supone crear otro tipo de escenario para que los actores mineros puedan estar en condiciones de pues impulsar proyectos mineros rentables y además ambientalmente sostenibles. Bueno, con ello vuelvo a la pregunta de inicio, ¿no? ¿Cómo ven ustedes las perspectivas de un nuevo equilibrio institucional y cómo podría componerse este? ¿De qué naturaleza y qué orientación podría tener este? ¿Me permite, Raúl, un Bueno, comentario? sí, antes a Henry le ha faltado un adjetivo: depredador. Estos 20 años ha sido una minería depredadora. Bueno, sí, adelante rápidamente y de ahí Me ha cedemos a parecido, los expositores. me ha parecido muy interesante este análisis y así a primer pantallazo obviamente tenemos una contradicción de política, de ideología, porque obviamente la minería es por definición capital intensiva. La buena minería es de alto capital y no de empleo. Y la contradicción entre la necesidad del empleo en Bolivia y la necesidad de tecnificar las minas siempre ha sido una tensión muy grande, especialmente después que se nacionalizan las minas, pero también se hace la reforma agraria que empieza a expulsar gente del campo y que no encuentra ocupación. Entonces, el tratar de que la minería, como Comibol lo ha dicho y como se ha forzado muchas veces, emplee más gente, era una contradicción en su naturaleza. Sin embargo, hay un tema interesante en Bolivia. Cuando nosotros decidimos, digamos, mecanizar la chojla, productora de estaño y de wolfram, y se hicieron grandes inversiones en taladros gigantes, nos dimos cuenta que la minería boliviana en gran medida es de vena corta, de vena chica, de vena delgada y no acepta mucha inversión de capital. Entonces hay un equilibrio muy precario, pero sí, lo que sí hay que darse cuenta es que el trabajo
no es la minería no es un lugar de absorción de trabajo ni de altos salarios, porque es la única variable que tiene Bolivia para competir en el mercado internacional. Gracias, Ronnie. Muy bien. Rápidamente los expositores. Bueno, Waltico, si es breve, adelante, por favor, porque ya estamos Brevísimo, fuera de hora. pero considero fundamental. En vez de producir una libra de estaño que se vendiera con ganancia durante los primeros años de la Revolución Nacional, lo que producía la Comibol era popularidad, y la narrativa era el rentismo. Esto sabe Roberto Lacerna mejor que nadie, y también Henry Oporto. Entonces quedó esta narrativa del rentismo, o sea, de que el Estado es el responsable de la prosperidad de los trabajadores en cualquier campo, ¿no es cierto? Y eso es una contribución a la distorsión de la cultura política boliviana, insertando el rentismo en la espina dorsal de nuestra cultura política. Una nueva narrativa no ha de hacer una operación de ese espinazo así de fácil, porque eso está ahí, y los 20 años del MAS no han hecho otra cosa que reforzar ese tema, agarrando ese modelo con esa narrativa. Así que no seamos tan caballerosos y tan guante de seda en nuestras descripciones. Aquí hay culpables y hay resultados. Gracias, Walter. Bueno, para cerrar, a ver, José, Nígel, ¿qué tienen rápidamente? Ya, Dale, José. ok. Un poco retomando las dos últimas preguntas, claro, yo creo que eso es clave, que tenemos que siempre recordar que la minería es capital intensiva, y ese es uno de los problemas de las restricciones estructurales que tenemos en diferentes sectores del país. La minería es trabajo intensiva y eso es problemático, y ahí las reformas o los cambios que se puedan dar creo que van a tardar más. Cuando paseábamos en siglo XX en Yayagua, pensaba, las alternativas que hay aquí son difíciles, el Estado no se tiene que meter, la empresa privada difícilmente se metería. Entonces creo que también las propias cooperativas, habría que ver si es importante. Las propias cooperativas también deberían ser parte de este debate y de apuntar hacia un cambio. Eso pues puede ser iluso de parte nuestra, pero creo que es importante pensar que son las propias cooperativas que también tienen que dar respuestas a estos desafíos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo cambiar el equilibrio político? Yo creo que lo que se mencionaba al principio no es casual, que a Washington no haya ido el posible siguiente ministro de minería. No es casual porque no se sabe, no está claro con quién quieren trabajar, pero yo creo que se deberían mandar señales también en ese sentido. Y yo, como lo mencionaba previamente, creo que el cambio debe ser con un apoyo decidido a la inversión privada minera en Bolivia. Hay algunos, cuando uno habla con empresarios mineros bolivianos, algunos dicen que sí, se plantea que la Constitución es una camisa de fuerzas, pero otros plantean que, ok, están dispuestos a participar con la Constitución en la medida que se les asegure ciertas condiciones estables. Y los propios empresarios mineros planteaban muchas veces la importancia de que ellos puedan aliarse con cooperativistas y que puedan trabajar con ellos. Entonces, en ese sentido, en un cambio institucional, la pregunta de Henry Porto iba hacia dónde se puede ir ese cambio institucional. El diálogo entre los empresarios privados y los cooperativistas, según algunos o varios empresarios con los que yo he podido trabajar, puede ser una salida que valdría la pena explorar. De todas maneras, yo creo que el nuevo gobierno debería dar señales claras en este sentido, porque de nuevo, sin una inversión privada decidida, es difícil que el país aproveche las condiciones externas, las condiciones externas y las oportunidades que va a dar el mercado internacional en los siguientes años. Miguel, ¿tienes algo? Sí, gracias. A modo de cerrar y retomar lo que se ha dicho antes, yo creo que la historia no es el juez final. ¿Quién dirime que es verdad? Los historiadores asumimos a escribir un relato verosímil, profesional y siempre sujeto a crítica. En la práctica, por suerte, no tenemos ese pesado trabajo de definir quién es culpable y condenarlo.
Si fuera así, la historia sería el trabajo mejor remunerado en todo el mundo. Creo que el libro muestra que hay una responsabilidad compartida como sociedad, mineros, empresarios, emprendedores, trabajadores, en los logros y en los errores. Y ambas bandas, o las bandas liberal, nacionalista u otra, deben asumir esa responsabilidad histórica. Ahora, en lo que se viene en los próximos años, desde mi perspectiva, lo más saludable es construir un nuevo equilibrio institucional. Que la minería sea racional, informada y negociada, y que el destino de las rentas esté igualmente pensado, razonado y transparentado, que por lo que hemos podido investigar, justamente el destino de las rentas es de lo que menos sabemos quizás en el siglo XX o en estos 125 años. Excelente. Bueno, ha sido una sesión muy enriquecedora, muy útil. Gracias por haber publicado una obra tan valiosa y tan interesante. A Nígel, a José, es un aporte muy importante en un sector que requiere pues todavía mucho más análisis, a pesar de lo mucho que se ha escrito, hay que todavía meterle cuchara y sacar algunos elementos que, como dice Nígel, aporten, porque el futuro prospectivo de la minería a nivel mundial es muy favorable y Bolivia no puede quedar pues fuera de ese ciclo que todavía va a durar un buen tiempo. Bueno, gracias a todos a los expositores, a los participantes, al comentarista, y bueno, así cerramos es una nueva sesión de Diálogos al Café. Marcos Escudero. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muy útil y con muchas Gracias. ideas y preguntas para desarrollar. Les agradezco de verdad. Felicidades. Excelente. Gracias. Felicidades Gracias, a buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches.